Qué tal, amigos y amigas? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa Mundo Paranormal junto a nuestra querida amiga, colega y distinguida directora del programa, Ivonne Vallejo. Ivonne, buenas noches. ¿Cómo estás tú? ¿Qué cuentas? Ahí estás haciendo Buenas brujería. noches. Estamos en la zona de brujerías, ¿no? Chiquillos, hoy día les traigo un temazo. Así que voy a aprovechar de al tiro saludar a todo el mundo. Saludo a los que nos están escuchando a través de nuestra radio y también para todos los que se van a ir conectando con todos nosotros. Y chiquillos, hoy día les traigo un temón. Traje algunas cositas, traje runas de protección, traje para hacer talismanes de protección Oye, sí, y todo lo que tenga que ver con protección. estamos Así que fascinados, estamos fascinados. sí, vamos a ir de lleno. Voy a hacer uso de algunas cosillas por ahí y de un pequeño librito que yo sé que al nombrarlo muchos van a quedar impresionados, porque sé que los que nos gusta el esoterismo y todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual, lo conocemos. Y si no lo conocías, ahora yo te lo voy a contar. Voy a Dale. comenzar por don Cipriano. Buena, El buenísima. libro de San Cipriano, Tesoro del Hechicero. ¿Ya? Aquí, amigos, saqué varios datitos para que nos estemos ayudando a protegernos de estas malas energías cuando nos mandan malas energías, porque más que, en mi opinión personal, más que el haga efecto que tú juntes una rama con un poco de canela y lo envuelvas en un hilo rojo, para mí son las intenciones, la intencionalidad con la que se hacen las cosas. ¿Ya? Cuando yo odio, cuando yo tengo celos, cuando tengo rabia de una persona, yo como persona emito una energía de mala frecuencia, de muy baja frecuencia, y esa energía es capaz de afectar a la otra persona la cual yo estoy pensando y sintiendo todas esas malas energías. Pero para Oye, yo eso, creo plenamente en lo que estás comentando, querida amiga. Me da ¿cierto, cuco. amigo? ¿Te Oye, da yo quiero cuco? saludar a los amigos que están llegando. Celia Riquelme, Sonia Muchas gracias. Toledo, Mavi Jauregui, Alejandra Mele, Carlos Torrejón, nuestro querido Uh, amigo Carlos Torrejón. Eso. Dice, hola, buenas noches. Encargo 10 kilos de runa y unas 5 toneladas de protección. Dice, amigo Carlos. Uy, Parece que amigo, estaba medio afectado nuestro amigo Carlos, ¿ah? Al yo tiro creo que quiere. lo que a ti te hace falta, amigo, entonces es así de plano, un exorcismo, pero con el padre Carras. Así se van a quitar todos Oye, los males. oye, la verdad que estamos muy contentos. Saludamos a los amigos acá en la frecuencia, en la 106.6, aquí en nuestra querida comuna, la radio Sí, un comunal, que cada saludo a día todos. estamos sonando un poquito más fuerte. Así que Eso. vamos paso a paso, avanzando lentos pero seguros aquí en la comuna, y a todos los niños que estaban de cumpleaños. Hoy día estaban celebrando un cumpleaños aquí, lo pasaron chancho. Así que felicidades al guatón chico que estaba de cumpleaños ahí. Quiero avisarles también que hay que estar atentos este fin de semana porque el prometido vale de gas va a llegar, ¿ah? Va a llegar, así que eso al menos lo que nos dijeron en la municipalidad, que son 300.000 vales, así que se van a demorar un poquito. Y no hay Chuta. tanto voluntario como había en años anteriores, fíjate, qué raro, ¿ah? Ya los chicos como que se han desinflado un poquito. Así que ánimo, jóvenes y jóvenes, para que puedan ahí Eso. repartir los vales. Es vital el acto voluntario en estos casos para que toda la gente pueda recibir esta pequeña ayudita y gran ayudita al mismo tiempo. Bueno, démosle con el programa, amiga, mira, porque aquí hay hartas brujitas y brujitos que quieren aprender cómo hacer brujería. Usted me ¿Sabes dice y qué? yo aquí coloco las imágenes que usted me diga.
Mira, déjame hacer como una pequeña introducción primero, porque ahí nos vamos a ir. Los que quieren aprender, espérame, un segundito, porque voy a dele nomás, compartir usted aquí en manda. mi página personal. Usted me dice, yo me estoy tomando un cafecito. Coloco las imágenes que usted me diga. Me he estado. Espérame un segundini. Ya, ahí sí. No hay problema. Mira, Carlos. Ay, que ahora recién estoy leyendo lo de Carlos Torrejón. Pero quiero tomarme un segundo. Hoy día está de cumpleaños nuestro gran amigo Jaime Brieva. Así que Sí, desde Jaimito. acá, desde Roca Moto y Mundo Paranormal, le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros, en nuestros corazones. Él ha estado acá también de entrevistado, Sí, por así es supuesto. que todo nuestro cariño para nuestro amigo Jaime Brieva, que es mucho más, y todas esas bendiciones y todas esas cosas. Y aquí vamos a mandar un montón de buena energía con amuletos. Así que, amigo, Oye, sí. tome nota. Oye, sí, a Ya, Jaime un fuerte abrazo. Gracias por todas las enseñanzas y por lo que sigue enseñándonos ahí en su profesión de mira, te dicen criminología. acá Black te dice el café con picardía, dice nuestra amiga No, Alejandra. estamos sanitos, Tan estamos sanito. sanitos, estamos sanitos, sanitos, sanitos. Mira, nada. Está sanito. Nada. Hasta inclusive me lo sirvieron con stevia, ni siquiera tiene azúcar. No puede estar más sano esta cosa. Oh, Y es qué eco, ni loco. siquiera es Nescafé, porque ya me quitaron el Nescafé, me quitaron todo. No, con malicia no. Además que les cuento un secreto, porque si yo tomo ¿Ya? algo aquí con malicia me quedo dormido. Así es simple, estoy súper cansado. Pero Oh, con nuestra amiga aquí nos repotenciamos, porque este programa nos gusta mucho. La verdad que estamos felices de poder hacerlo, nos saca de toda la parafernalia diaria que tenemos. Así es que estamos con eco, amiga. Estoy sintiendo un eco por sí, ahí. lo que pasa es que recién me conectó el Ah, ok. Creí que era yo que me estaba Competition. penando a mí mismo. Yo dije, me No, estoy sí, penando a mí todavía mismo. no me ha empezado a decir nada, amigo, así que no se me sugestione. No, a mí me dan cuco estas cosas. Tú sabés que yo soy re miedoso. O sea, puedo ser valiente para algunas cosas, pero para lo que es fantasma y que me grite mi suegra o que me grite mi señora, me da miedo. Ya, muy bien. No, es mentira. Aquí nadie me cree aquí en la casa, nadie me cree. Dice que hay que ser miedoso. Yo me paseo por todos lados. No, lo que sí soy Mira, respetuoso, que es ya, distinto, perfecto. respetuoso, muy respetuoso de todas estas energías, la respeto sobremanera. Yo, más que tenerles miedo, les tengo respeto, porque yo sé que existen todas estas cosas y por lo tanto no hay que mirarlas en menos, ni mucho menos tampoco a las personas que practican esto. Y de hecho con nuestra querida amiga, con Ivonne, estábamos conversando antes de empezar el programa que todas estas cosas hay que manejarlas con mucho respeto, porque de verdad que las malas vibras y todo eso existe. Y estamos justamente recalcando que las personas que manejan toda esta energía, que tengan cuidado, porque se devuelven, nada es gratis. Así es Exactamente. que El hay que karma te tener, golpea hay que tener mucho fuerte cuidado. después de haber hecho algún envío de mala energía. Vamos a seguir Sí. saludando. Está Gonzalo Rojas, Celia Riquelme. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Huracán Alfa, dice. A nuestra amiga Alejandra ya la saludamos. Johanna Martínez, Sonia Toledo. Mira, ¿sabes qué? Sonia Toledo es una gran conocedora también de estos temas. Y son Porque todas brujitas, ella, sí, son somos todas todas brujitas, yo brujas. las conozco, las Somos, mujeres son todas somos, brujitas, somos son, parientes bru- con la Sonia. Es son mi todas prima. brujitas. Y las que no están en camino de serlo. Yo- Sí. Hoy todas día las vamos a mujeres quedar para mí son todos todo brujitas buenas, especialistas. brujitas malas, pero son todas brujitas, las mujeres. Nacen con ese don. Tienen, Ya, mira, tienen esa cuestión de intuición femenina. El sí. hombre no la tiene ni soñando, no tenemos intuición para nada. Los hombres nos pasan una y mil veces las mismas cuestiones. Salimos para el mismo lado, golpeamos, la vuelve a pasar la misma, donde cero intuición en los negocios. A mí me siguen estafando. Tú sabías, amiga, tú Oh, sabes todo lo que me han hecho.
el autito kármico que compramos, no me digáis nada el autito Yo creo que kármico. estás pagando así como Sí, 5 de todas maneras, reencarnaciones ya con ese auto. sí, de más, porque es un chiste aquí en la casa, viene. Me dicen, quémalo, véndelo, y yo, no, le doy, compro el repuesto. Hoy día estuve todo el día cambiando un repuesto ahí más doblado que una, no sé qué cosa, no quiero decir. Y así bolete motel, pero eso ya está viejo, ya. Carta de amor Sí, también está viejo. actualízate, po, gallo. Claro, tengo que inventar una talla, tengo que inventar una talla. Sí. Más arrugado que qué, bueno, lo vamos a dejar ahí tirado. Pero de verdad que Ya, quedamos muy doblados hoy día, así que, bueno. ya. Ah, dicen, son novicias, Celia Riquelme, son novicias. Está Ah, buena esa, está buena, son novicias. No, bueno, son ahí sí. brujitas, brujitas. Oye, increíble esto, pero esto de los talismanes, la runa, No, todos los son cosas serias. secretitos mágicos, se van pasando de generación en generación. Fíjate, así como las antiguas, nuestras antepasadas, nos fueron transmitiendo algunas cosas. Mira, yo encontré en los Selknam, por ejemplo, que ellas se iban transmitiendo sus conocimientos a voz hablada, ¿ya? Y no quedaron así como muchos vestigios de cómo hacer estas cosas espirituales. Los mapuches, ellos sí tienen todo un cuento bastante interesante del tema espiritual y cómo ayudarse de los seres elementales de la tierra. Pero vamos a hacer que nuestro amigo, si, amigo, tú puedes mostrar ya Sí, por supuesto. las primeras fotos, por favor, para que... Estaba bajando el retorno, esperamos un poquito, el monitor aquí está ¿Ya? muy fuerte, el Ok, retorno de FM, esperamos un segundo. perfecto. Ahí sí, está demasiado fuerte. Ahí vamos a ver que nos resulte, por favor, Ya. que nos resulte. Que nos resulte. Ahí estamos, Mira, ahí vamos para a un parar poquito. ahí la imagen. Ya. Ahí tenemos el ojo de Horus, o el ojo que todo lo ve, que se supone, vamos a hablar de suponer, porque no podemos en estas cosas dar algo por cierto, a menos que, como les decía anteriormente, uno ponga la intencionalidad en lo que esté buscando a través de usar estos símbolos de poder energético, ¿ya? Se supone que con este ojo tú te proteges de todas las personas que te hacen mal, del mal de ojo que le llaman. Ah, mira, dice Celia Riquelme, el del ojo me gusta, dice. Pero también fue utilizado, bueno, vamos a decir que estos símbolos de poder o estos talismanes, estas runas, eh, va a ser usado según la intención que tenga la persona, porque estos son símbolos muy poderosos, son símbolos, muchos de ellos son sagrados, que son utilizados en ámbitos religiosos y en ámbitos ocultistas, espíritas. ¿Ya? Entonces, este símbolo que todo lo ve también puede ser en malos, en una mala persona, también puede ocupar su poder para espiar o para hacerle un mal a la otra persona. ¿Ya? Eso quiero decir, chiquillos, si ustedes me pueden aportar con datos, sería maravilloso porque así vamos interactuando durante todo el programa, porque ya también voy a ir dando o citando a nuestro famoso San Cipriano, al libro que lo tengo aquí al lado mío. Y voy a ir dando datitos también como para que ustedes se puedan proteger y devolver en muchas ocasiones este mal que les han enviado. Oye, ¿Ya? amiga, ¿Mm? amiga, ese, el ojo de Horus o el ojo que todo lo ve, ¿es idea mía o está en un dólar que se representa arriba de una pirámide? ¿Es el mismo? Exactamente. Sí. Por eso te digo que según en las manos que caiga estos símbolos o estos símbolos sagrados o estos símbolos de poder, es como se usan o como
como guían la energía que está en ese objeto de poder. Porque todos sabemos que el ojo que todo lo ve también lo ocupan los Illuminati. Y los Claro. Illuminati, nosotros sabemos a quién ellos adoran, ¿cierto? Que es, en este caso le vamos a llamar el pulento, porque de pulento es muy pulento. ¿Ya? Oye, Alejandra dice, el ojo de Horus protege porque es el ojo que ve el lado espiritual y dimensional. Claro, algunos le aducen que es como tener un ojo en la espalda, ¿no? Que también ve esas malas intenciones que te están enviando. Este símbolo también ayuda mucho en la parte esotérica, porque dicen que te abre canales de percepción donde tú tan solo al ver a la otra persona, es como ¿Ah? que le pudieras hacer una especie de escáner y lo puedes ver en qué nivel espiritual está o es muy oscuro su pensamiento, ¿ya? Es como que te ayudara a escanear, es como que te diera visión de rayos X y tú pudieras ver qué intenciones tiene esa otra persona. Es muy poderoso, pero así también ayuda a espiar. Por eso voy a recalcar en muchas ocasiones durante el programa que va a depender mucho de la persona que quiera usarlo y con qué intención quiera usarlo. ¿Ya? Porque así Mira, como tiene un lado A, tiene un lado B que pueden ser usados por ambas partes, pero es un símbolo de protección para los malos pensamientos, las malas energías. Eh, Tengo algunas historias que les voy a ir contando dentro del programa, donde fueron utilizados ciertos símbolos de poder para tanto cubrirse como para salir de situaciones difíciles en la vida o que así eh, te hayan hecho algún tipo de mal con brujería. ¿Ya? El que está al lado es la cruz de Ankh, que es muy parecida a la bobina de Tesla, ¿ya? Que esta cruz de Ankh tiene cualidades sanadoras, ¿ya? Que dicen que una persona que tiene conocimientos espirituales y esotéricos es capaz de, a través de la intención, pasando esta cruz por encima del cuerpo de la persona que esté recostada, es capaz de hasta sanarla. Hay muchos testimonios que han sido dados por esta cruz, que dicen que incluso los ha, a ver, cuando le han hecho algún maleficio, hay personas que les ha caído en el estómago y esta cruz, al pasarla por encima del cuerpo, ha hecho que la gente vomite hasta culebra. Pero todo oye, eso amiga, está en la leyenda urbana, así es que voy a ir contando la historia tal cual como la recopilé, pero ahí los dejo a ustedes si lo toman como algo verídico o lo pueden asemejar a alguna situación que le haya pasado a otra persona con lo que yo voy a hablar. Adelante, amigo. no era para avisarle a toda la gente que está viendo por nuestro Facebook, ¿verdad? Y quieran participar en el estudio, publiqué yo el link por si quisieran entrar, nada más. ¿Ah? Perfecto, Así, perfecto, perfecto. dice Alejandra Melec, en AliExpress venden toda esa simbología como talismanes. Sí, como talismanes, sí. Hay ciertos talismanes que, mira, ¿puedes pasar a la otra imagen? Sí, por supuesto. Por favor, por favor. Ah, estamos más grandes, con música ahora. No, me quedo de chiripa. Ay, grande, aquí está grande. Mira, Fue de pura aquí casualidad. busqué los que son más usados en el ámbito de la protección de las brujas, que es el pentáculo, la flor de... Hoy no leo acá bien. El nudo de bruja,
y la triqueta, parece que se llama eso, si no me... el trisqueta. ¿Ya? Esto significa la unión y el complemento de la sabiduría, tanto el nudo de bruja como la trisqueta, que también he usado en eso. Significa la unión también de los elementos y usado en ciertas personas que tienen capacidades o cosas más desarrolladas que el resto. Incluso pueden usar este nudo de bruja o la triqueta para poder hacer adivinaciones del futuro y también pueden ver el pasado de las personas y estos símbolos de poder incluso se atribuye que le dan un cierto poder para que las personas puedan ver el pasado, el presente y el futuro de las personas. ¿Ya? También ayuda a las personas que están en esto, no quiero decirle bruja porque, bueno, aunque significa sabiduría, pero las mujeres que profesan esto de la magia, reciben muchos ataques energéticos y tanto derechamente de rituales hechos para poder asesinarlas, incluso, o para causarles algún mal. El pentáculo se sabe que haciendo un pentáculo de sal, también bajo la cama ayuda a que se vayan los malos espíritus de la noche. También ayuda para que ningún espíritu intervenga en forma astral tu cuerpo. Se utiliza incluso en el ámbito ufológico para protegerse de las visitas de dormitorio. ¿Y Imagínate. resulta? Sí, sí. Esto del pentáculo bajo la cama ayuda mucho para los niños que tienen mucho miedo por las noches, porque recuerda que los niños tienen sus canales abiertos y que con el tiempo o con la enseñanza de este mundo se cierran, pero cuando son niños tienen estos canales todos abiertos y son capaces de percibir y ver cosas que nosotros los adultos ya no tenemos esa capacidad. A mí me, a mí me pasaba cuando chico. Yo, Sí, de hecho, a mí me agarraban para el deseo porque apagaban la luz y empezaba a ver una cantidad de monos que andaban por ahí. Y me exacto. decían, que es miedoso. Yo decía, si no soy miedoso, están ahí. Y no me creían. Y, ¿Sí? y, y después con el tiempo ya me fui acostumbrando. Bueno, tengo que confesar que hasta la fecha yo duermo con un espantacuco. O sea, no puedo dormir oscuro, oscuro. Pero mira, qué buena acotación me haces tú, porque los espantacucos, hay muchos que están relacionados con el pentáculo, pero le hacen otro tipo de figura, pero que se asemeja mucho a la estrella, en este caso de David o el pentagrama. Y también debo decir que este pentáculo también se puede hacer con una mezcla de vinagre y dejando en el centro de la estrella laurel, unas hojitas de laurel para que se vayan los malos espíritus y ya no molesten más a los niños. Incluso todo esto ligado al ámbito esotérico también se ocupa mucho que tú puedes dibujar un pentáculo debajo de tu cama ya para protección y para que te limpie, para que te transmute, si es que tú tuvieras alguna carga energética negativa o algún tipo de hechicería o brujería, que también eso Oye, se puede ver a no me través de puedo, la, espérame un chiquitito, a través de las me burbujas, estoy riendo aquí. dejando un vaso con agua al lado de tu cama. ¿Sabes lo que Ya, pasa? ahora Es sí que, dime. no, es que lo que pasa es que mi amigo, el Riper, me está ¿Ya? diciendo que él deja los calcetines y le espanta hasta la suegra. Espántate los zancudos, Dice que me los imagino, pesaditos que me están o sea, yo escuchando ahí, creo los que amigos Motoko. el símbolo de poder del agua del H2O no pasan por esos pies entonces. Sí. Ay, 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 que me hacen reír estos cabros, son simpáticos. Dice, hola, buenas noches. Están aquí llegando las amigas.
Gracias, Mavi Súper. Jauregui, por invitarme, está dando las gracias. Hoy saludo a Oye, todos. le queríamos decir a nuestra amiga que estaba preguntando por AliExpress. AliExpress es un método de compra que ustedes lo Es una pueden hacer a través aplicación. de Internet. Así que tienes que bajar una app, como dice Alejandra, o una aplicación para el Sí, teléfono, o bien te conectas directamente desde la página web, colocas AliExpress y ahí te dan distintos precios. Puedes encontrar en un mismo lugar 10 precios distintos para un mismo producto. Así que tienen que buscar bien. Ojo cuando venga de la China a China, porque parece que se vienen a pie las cosas, se sí, se demoran como 5 demora. meses en llegar. Sí. Hay un mínimo de 3 meses, creo, y un máximo Sí, de no se acá nos sabe. tuvieron, olvídate, nos estuvieron agarrando al deseo harto rato, harto rato. Mira, y en cuanto a los talismanes de las runas, el primero que ustedes ven ahí, que tiene un círculo, un palito atravesado, y abajo también tiene como un tenedor hacia abajo, ese es el talismán del amor. Dice, son las fuerzas poderosas o la fuerza más poderosa del universo. Simboliza la unión de los enamorados. Así es Oye, que saludamos ese del Skipper talismán, que ¿sí? viene llegando. Oh, Álvaro, buenas noches. Gusto de Álvaro, tenerte ¿cómo acá. estás? Álvaro Ahí, me dejó ahí, ahí con un tenemos. trauma psicológico, así que voy a tener que hacerme algo hoy día para poder dormir. Álvaro, estábamos publicando, si quieres te enviamos el link del estudio por si quisieras entrar. Aquí, bienvenido. Tú que manejas todas estas cosas de misterio y de investigaciones Sí, paranormales, te dejamos invitado acá al estudio, lo vamos a publicar de nuevo. ¿Ah? mira, mira, me faltó decir algo, ¿eh? Eh, Algo muy importante. Las runas y los símbolos de protección o los talismanes de protección. Eh, yo sé que en esta nueva era hay mucha gente que se los está tatuando en el cuerpo, los sigilos también. Yo les recomiendo que no lo hagan. Oh, Ya, escóndete eso inmediatamente. Yo les recomiendo que no lo hagan por una simple razón. Yo recomiendo, no es necesario que me hagan caso, ¿ya? Pero yo recomiendo que no los hagan porque son símbolos, como son símbolos energéticos y de poder, ellos también absorben energía. Entonces las personas que tienen dibujado o tatuado en el cuerpo estos símbolos también les tengo una está estrella nomás, absorbiendo. amiga. Ya, Aquí arriba estás tengo una estrella. perdonado, estás perdonado. Tengo una estrella nomás. Sí. Estos símbolos también, así como dan generosamente su poder a quien lo pide o lo invoca, también ellos necesitan de energía y se abastecen de energía de las personas que hacen este tipo de trabajos o hacen invocaciones o usan el poder de estas figuras energéticas de poder. Así que mucho cuidado con eso. ¿Ya? El segundo símbolo que aparece ahí, que está en el medio, dice que es de prosperidad. Esa runa atrae abundancia en todos los planos, tanto en la 3D como en los planos espirituales, astrales y en este plano. ¿Ya? Este otro símbolo es transmutador, sirve mucho para eh, cambiar nuestra energía de negativo a positivo, ¿ya? Quiero decirles también que hay muchas formas de activar estos símbolos, porque no es llegar y cargarlos allá y dicen, ya, esto me va a proteger. No, hay que activarlos, ¿ya? En cuanto a las piedras, los cristales, los cuarzos, se activa lavándolos con sal y cargándolos en las manos y traspasando nuestra energía a esos amuletos, ¿ya?
Hay mucha gente que lo hace de otra forma, pero esa es como la forma más común y más fácil de hacerlo. Las runas se pueden dibujar, o más que nada dibujar, no tatuar, dibujar hay muchas runas de energía que se tatúan, a ver, me veo, en esta parte del brazo, en esta parte de la mano o en esta parte de la mano. O aquí en el pecho, que son las de protección, la mayoría de la gente se los dibuja aquí en el pecho, ¿ya? Siempre se dibujan con un lápiz o un plumón que sea de color rojo. Toda runa se dibuja con color rojo y además siempre se dibujan de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Esos son algunos datitos por las personas que quieran ocupar el poder de estos símbolos mágicos de poder. Así es, Mavi Jauregui, sí está muy de moda dibujarse y es como lo más recomendable. No es recomendable tatuárselo, porque si, así como dije antes, te dan o te brindan todo su poder, también absorben de ti poder, porque ellos necesitan alimentarse también para mantenerse con poder. ¿Ya? Y como repito, siempre son con lápiz rojo, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Ya? El talismán de Odín son como esos triángulos dentro de triángulos. También es un símbolo poderoso por lo que representa el dios Odín. ¿Ya? Después sigue el transformador de almas, el mago. ¿Ya? Esa runa se llama el mago. También es un símbolo de protección para las artes oscuras. La consagración también es un amuleto muy, muy bueno, tanto como el transmutador y el de la clarividencia, que es el que está en la tercera fila al medio. ¿Ya? Dice que es la clave para la amplitud de la conciencia a través de la percepción y lo extrasensorial. Así que las personas que quieran elevar un poquito más su conciencia, elevar su espiritualidad, esto lo lleva y le da claridad en su mente, porque son cosas que a veces resulta muy difícil entenderlas, muy difícil de estudiarlas, y requiere un conocimiento o una amplitud de mente mucho más grande. ¿Ya? El de la sanación está al lado de ese, y dice que restablece la salud y te protege de las enfermedades. Ese es el de sanación. Espérame, y por acá tenía los otros. Hay uno que ayuda mucho con la concentración. ¿Ya? La concentración es para poder aprender todo esto oculto, todo esto místico. Te ayuda también a siempre estar muy atento en lo que pasa en tu alrededor y te da la capacidad de tú en forma autodidacta hacer cosas para protegerte. Como que te da un poquito de sabiduría. ¿Cuál otro más tenemos por aquí? Al que está abajo, al medio. Se me cayó Luis. Estoy en vivo todavía, se salió Luis. Bueno, sí. No, estoy acá, estoy acá. Ah, es que Es te dejé que ver. me dio Ofri y me voy a ir a poner una chaqueta, nada Ah, más. ya, perfecto, perfecto. Yo sigo acá. Yo alargo. Ya. El de protección es el que está justo abajo al medio. ¿Ya?
ayuda para alcanzar altos ideales para personas que tienen proyectos y quieren conseguir proyectos que les resulte y que todo les salga bien. Ese sirve, esa runa de protección, ¿ya? Hay otra runa que se dice que es para las personas más espirituales, dice que ilumina caminos. Cuando uno está demasiado problemado y necesita encontrar, limpiar su mente para abrir los caminos, esta runa es muy importante. Aquí tiene como una pequeña forma como de silla, ¿ya? Y hay otra runa que no me aparece ahí, obviamente, pero que se dibuja como una letra A. Dice es protector contra las fantasías. Sirve mucho para los niños porque dice que aleja las malas pesadillas, ¿ya? Y permite también concretar proyectos a las personas que son muy soñadoras, como que las ayuda a estar un poquito más aterrizadas, ¿ya? También voy a compartir algunas cosas mías, ¿ya? Que me he ido rescatando a través del tiempo, que a mí me han dado resultados, ¿ya? Si a ustedes también les da resultado, maravilloso, ¿ya? He llegado. ¿Cuál es la runa para el estudio? Te serviría, Bernabé y Nostroza, la runa que tiene forma de A, pero así una rústica, así, a ver, yo también veo, así, es así, y tiene aquí atravesado un palito, formando como una letra A. Se dibuja desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. También es un talismán, lo puedes comprar en cualquier tienda esotérica o si lo encuentras por ahí, también lo puedes ocupar. O te lo puedes dibujar en la mano izquierda. Oye, un amigo, el Reaper, dice, la mejor runa para los estudios es el torpedo. Los dos palitos, Ese está súper los dos doblado. palitos, los dos palitos. Y mira, quiero compartir con ustedes. Hay cosas que a mí me han resultado en varias veces que le he ocupado. ¿Ya? Pero antes de contarles eso, chicos, voy a mostrarles que hay una medalla que es infalible. Es infalible, la voy a mostrar aquí. ¿Se ve? Esta es la medalla de San Benito. ¿Ya? Lo ideal es que esta medalla a ti te la regalen, pero antes de entregártela, que la consagren. ¿Ya? Esta me la entregaron en forma póstuma de un amigo. ¿Se ve? No. Espérate, te voy a poner en primer plano. Ahí, ahí. Ya, esta es la medalla de San Benito. Ya. Voy a contar esta historia porque para mí tiene más que buenas vibras, tiene una energía muy grande. Es así por delante y por detrás es así. Ay, no, ahí. Ya, esta medalla de San Benito tiene una historia muy significativa para mí porque este era de un amigo mío que estudiaba fenómenos paranormales, ¿ya? Y él era, obviamente, como pasa en Chile, pues, no era muy conocido en su país, pero sí en otros países era muy conocido, ¿ya? Él lamentablemente murió de un paro cardíaco y lo encontraron ahí en su casita fallecido días después. Entonces, antes de que falleciera, él me dice que me había comprado una medalla de San Benito porque todas las personas que estudian estos fenómenos son protegidos por este santo patrono, San Benito. ¿Ya? Y dicen que protege a todas las personas que estudian estos fenómenos paranormales y ufológicos. ¿Ya? Entonces, la familia de mi amigo Manuel, que le hago un honor así público, quizás desde el más allá o del más acá me estará escuchando,
él me lo compró y mandó a bendecirlo, lo consagró y lo tenía guardadito en una cajita para mí. Entonces ahí su familia después me lo entregó. ¿Ya? Yo fui con Sonia, con mi prima, con Sonia Toledo, fuimos a buscar unos equipos que incluso él me regaló y también nos trajimos esa medalla. ¿Ya? Hay una frecuencia, llamando a las frecuencias de sanación, hay una que, voy a cambiar de tema porque si no me va a empezar a dar pena ya. Ya. Esta frecuencia es para escucharla todas las noches. Es la frecuencia 321.915. ¿Ya? Esta frecuencia tiene la facultad de atraer abundancia, prosperidad y se manifiesta de formas esperadas e inesperadas. ¿Ya? Y hay que decir unas frases durante el escuchar esta frecuencia de sanación. Dice, la abundancia y la prosperidad se manifiestan de formas esperadas e inesperadas en mi vida. Cada día soy más exitoso en mi trabajo y en mis negocios. Así sea. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Y hay una runa que se llama Manas. Es una runa talismán que te ayuda a encontrar respuesta a cualquier conflicto o respuesta en tu interior. Está de más decirles que hay oraciones también de poder, que es el Padre Nuestro, pero en latín. También parece que en la pronunciación también tiene algo que ver con la energía. Es como cuando uno lee el Padre Nuestro en arameo, como que incluso llega, te produce un cambio en tu interior. No les voy a leer el Padre Nuestro en latín porque no sé latín, pero me va a salir horrible leerlo. Aunque, mira, aquí me encontré con un conjuro, ¿ya? Que también. Empezamos con los conjuros, amiga. Con los conjuros así de una. No, por favor, no. Yo pensé, ¿saben qué? Yo pensé que esto era broma, que lo usaban solamente en las películas. Pero me encontré en estos libros antiguos que la palabra, y también lo encontré en el libro de San Cipriano, en el libro, no es el libro, es la palabra abracadabra. Pata de cabra. Abracadabra, ¿ya? Abracadabra. Dice que este conjuro es así, es decir la palabra y te funciona. Dice, antes de cualquier cosa que quieras conseguir, trabajo, empresa, declaraciones de amor, etcétera, debes decir abracadabra, que significa crearé lo que deseo. Eso significa. Y mira, aquí en el libro de San Cipriano dice que es uno de los conjuros más antiguos, que es el denominado abracadabra, que se graba generalmente en una piedra destinada para escribir la palabra abracadabra. Sirve para precaverse de las enfermedades y los sortilegios. Para que posea todas las virtudes mágicas, deberá formarse de la siguiente forma. Lo voy a anotar acá para que ustedes después lo hagan en su casa, ¿ya? Oye, amiga, no. Sí, vamos a hacerlo. Ay, mira, voy a tratar de hacerlo así. Abracadabra. Ya nos pusimos medio ¿Se ve ahí o no? ¿Cierto? No, te voy a quitar del estudio, ¿ah? Si no, Te mira. voy a quitar del Abracadabra, estudio. ¿cierto? Después es bajo de la B, abracadabra. Y tienes que terminar acá en la letra A.
al final. Tienes que formar como una especie de triángulo, pero hacia abajo. Ah, Abracadabra, yo me, abracadabra, acadabra, así, hasta que termines en la letra A. Sirve de protección para el hogar yo me también. fui, me voy. Estamos haciendo brujería, me voy. No, así un poquito nomás, amigo. No tiene para qué sentir miedo. ¿Ya? Ya, pues, no metáis cuco, pues, Ivonne. Mira, ¿te acuerdas de que te hablé delante de la palabra rivelato? Aquí Ah, nuestra ya vamos a amiga Mavi seguir con las Jauregui. brujerías. Rivelato, ¿saben qué? Esa a mí me ha funcionado, pero así, al 100. Esa palabra es muy, muy importante, tiene mucho poder, pero se hace de la siguiente manera, lo voy a mostrar como lo hago yo para que a ustedes les resulte, ¿ya? La palabra se escribe rivelato. Rivelato se escribe 3 veces, ¿ya? Rivelato con V, rivelat con 2 T y la O. Rivelato, rivelato, rivelato. Tú lo escribes o lo pronuncias y no hay secreto que tú no vayas a conocer, ¿ya? A mí me resulta así, de la siguiente forma. Yo digo así, me cubro la boca y digo, claro que obviamente en voz baja, cosa que tú nomás lo escuches. Rivelato, rivelato, rivelato. Y tú puedes mirar a los ojos a las personas y esas personas van a empezar a contar todo lo que tengan oculto o todo lo que tú quieras saber. Amiga, tengo que confesarte Se algo. Me repite hiciste 3 confesar veces. algo. Me Se hiciste repite 3 confesar algo veces. ahora. ¿Qué Me hiciste cosa? ¿Qué te confesar. dio miedo? Con ese poder mágico, me acabas de hacer confesar algo. No, no, ni con brujería me vaya a hacer salir los secretos que están aquí guardados. Ah, no, ah, no, mira, no me probates. Ah, ¿qué puedo hacer? Ni con brujería. La palabra Oye, la chiquilla rivelato, lo aquí. voy a escribir, chiquillas, para que A ver, ustedes ven lo que son vean. brujitas, ya empezaron a hacer conjuros. No, pues no hay derecho aquí ya. La palabra rivelato, rivelato, rivelato. Ah, mira. Ya van a Te empezar ahí. salvaste, Oye, aquí amigo, hay porque no me un quiere amigo que marcar. estaba escuchando, mira lo que ¿Ya? dijo un ¿Ya? amigo. ¿Qué El Rick cosa? dijo, soy gay. Pucha, no hay conjuro para eso. No hay conjuro para eso. Están soltando todos los secretos. Dicen, oh, yo estoy Oh, enamorado de Piñera. No, ese ya pasó ya, pues viejo. mira, Gonzalo No, Rojas dice, por si las moscas comenzaré a usar tapones para no oye, escuchar. sí. No, Ay, mira, terrible, y terrible. Celia dice, ahora que estoy separada me entero de esto. A mí me ha resultado, chiquilla. Llegó tarde, llegó A mí me tarde. ha resultado. Tengo que confesar que me ha resultado hartas veces. Cuando yo siento que me están ocultando cosas, yo digo, rivelato, rivelato, rivelato. Y lo peor es que Oye, amiga. o sea, lo mejor de todo esto es que si tú tienes a la persona enfrente, tú la puedes mirar a los ojos e intencionar, rivelato, Oye, rivelato, rivelato. Mami Jauregui dice, ¿es cierto que si le dices a una persona en el oído rivelato mientras duerme, esta persona dice toda la verdad o lo que oculta? Sí. Oye, pero tengo que ir a acostarme con ella, po, con esa persona, a decirle al oído. Mira, no estés tentando Pero es que es verdad, pues, si tengo que decirle al a oído ahí, revelato, imagínate. la Jani por ahí, No, muy cuidado, arriesgado, cuidado, muy arriesgado, muy cuidado ahí, arriesgado. cuidado ahí, te aviso. La Alejandra me dice, arrancó Black, claro, si no me voy a quedar aquí a que me embrujen. Ya me han embrujado demasiadas veces en mi vida. No quiero más brujerías. Mira, ahí encontré otro que a mí igual me sirve, me ha servido en varias ocasiones. Dice, porque, a ver,
a muchos nos pasa que a veces cuando vamos a algunos lugares o nos encontramos con ciertas personas, como que después terminamos súper agotados. ¿Te ha pasado Sí. eso? Como que te absorbieron toda la energía, ¿ya? A mí me pasaba en la luna de miel. Ah, ya, mira. Es que eso ya son Co- otras cosas, Como, pues yo te como estoy que quedo hablando de cosas agotado. espirituales y tú te me estás hablando de otras cosas, pues. Ya, Pero es se que rendí todo, yo vámonos ya pues, entonces. cuando fui con la Jani de luna de miel aquí al Alfalfal, quedé agotado, no me podía ni parar después, pues. Sí, sí, es Muy verdad, bien. pues. Es que, Sí, pues. mira, que no, mira que no. Distintos tipos de absorción de energía. Mira, aquí encontré que hay unas frases que ayudan mucho con esto, pero hay que intencionarlas. Recuerden que la magia funciona a nivel de intención, ¿ya? Dice aquí, respirar profundo 3 veces y decir en voz alta, todo aquel que me haya quitado mi energía sin mi voluntad, sin mi consentimiento, declaro ahora que me la regrese y toda aquella energía que me llevo pegado sin mi permiso, sin mi voluntad o consentimiento, sea devuelta al lugar de origen. Recuerden el tema, es intencionar. Más que juntar ramitas y andar matando animalitos para hacer embrujo, es la intención. ¿Sirve para las lucas eso o no? El que me haya quitado las lucas. Hay otro, pero va por ese lado también. También, a Ah, ver, mira, aquí ya empiezan como, este no sé si será cierto, pero lo voy a nombrar porque lo encontré como curioso, ¿ya? Dice, para encontrar tesoros o objetos que se hayan perdido, extraviado, ¿ya? O te lo hayan llevado los duendes o los seres elementales. Dice, colocar una semilla de helecho en tu mano, visualizar el objeto y pedirle al elemento del helecho que te guíe al lugar donde está. Vamos así. Hay una oración también que sirve de protección para colocarlo en la casa, para que nadie con malas intenciones entre en tu casa. Espérame, espera que se me perdió. ¿Por qué? Ay, espérame. No. Ay, se me perdió. ¿Por qué? te la robaron los espíritus. No quieres que la digas. Debe ser, ¿ah? Porque estas cosas a veces se esconden, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, Llenando dice esta noche talismán de protección. Esto se escribe en una hoja. de protección. Oh, ya, esto es muy importante. Esto dice también a las personas que yo le he dicho que lo haga, le ha resultado bastante bien. Y que incluso ha pasado que cuando, después de haber puesto este papel con esta frase, hay personas que no entran a la casa y se van. Así que imagínate lo poderoso que es. Dice que esta frase se escribe en un papel blanco, no tiene que tener esquinas, puedes dibujarlo en un círculo, ¿ya? O quemarle las orillas, pero no tiene que tener así como, no tiene que tener orillas cuadradas, ese es el fin, ¿ya? Esta frase dice, no quebraréis uno solo de sus huesos. Esto A fue, ver, yo permiso, me ¿ya? voy. Permiso. Ah, no, hay Dice, una brujería, no me dejan irme aquí. Me tengo que escuchar la repito, brujería, Dios mío. Ay, repito, no quebraréis ni uno solo de sus huesos. Esa es una profecía que existe en el Antiguo Testamento que fue dicho para Jesús.
Sí, o sea, evocando a Jesús. ¿Y qué pasó con Jesús? No le fueron quebrados ninguno de sus huesos al momento de bajarlo de la cruz. Se fue inmaculado, o sea, no inmaculado, pero con sus huesos intactos. Oye, pero no le rompieron una costilla aquí al costado cuando le enterraron la lanza. No le rompieron. Le enterraron la lanza, sí, que por Sí, ahí pero es que sangró. aquí, Y se pronuncia de la siguiente forma en latín. Dice, os non comminuetis ex eo. Así se nombra en latín. Versículo de San Juan, capítulo 19, versículo 36. Y eso se ocupa como una frase de poder para proteger a los que están dentro de la casa. A mí me pasó que tengo unas amigas que también sentían que había una vecina con malas intenciones, que la iba a visitar. Entonces, cada vez que iba esta vecina, como que ellas quedaban mal, así como inquietas, quedaban mal. Hasta que me hicieron caso y hicieron esto y lo pusieron en la puerta, en la parte de arriba, por dentro. Entonces dicen que esta vecina era de estas metidas, que llegaban y se metían a la casa nomás y como que patuamente registraban todo. Pero después de que hicieron eso, esta vecina nunca más entró. Porque esto te protege de las malas intenciones, de las envidias de las personas. chuta. Chuta, fuerte. Oye, el medio aquelarre que hay esta noche aquí, por Dios. Yo no quería estar en un aquelarre, pero, oye, la están tomando Sí, nota todas las chiquillas ahí, tomen pobres nota nomás, maridos, chiquillas, porque, mira, pobres ahora me maridos voy a esta saltar, noche, pobre marido, así que yo creo que esta vayan a noche quedarse va, a otra casa, porque el rivelato va a ser furor esta noche. oye, bueno, ¿cómo avisarle a mis amigos? Ya no hay cupo, ya están atrapados ya en esto. Mira, dice Celia Riquelme, Oye, dice, mi papá me hacía hacer una cruz de sal para que las visitas se fueran. También es muy efectivo la cruz de sal. una cruz de sal. También, sí, también para sacar las malas energías, con tu mano izquierda debes tomar un puñado de sal de mar, esta sal gruesa, y colocarlas en las esquinas de tu casa. Y después de un día tienes que barrer, sacando hacia afuera todas las malas energías que Azúcar. pudieran haber entrado. Pero en el caso de las visitas, es re fácil. Tú abres la puerta y dices, ya, compadre, se acabó la fiesta, la saca uno y ahorráis la sal. Sí, pero es que imagínate tú uno está consciente que conoce gente que tiene esa mala onda, esa mala energía. Mira, aquí tengo Hay, otra que la encontré buena, hay que pero para los alejarse de esa hombres, gente. Hay que alejarse de esa gente, no más, nada más. tengo aquí un conjuro para los hombres, A ¿ya? mierda. Ya. Dice, para Nos que un tocó, chiquillos, hombre nos tocó. vea a la esposa que tendrá. No sé qué tan bueno puede hacer, pero chiquillos, pero los traje. Fue de las pocas cosas que No, encontré no, no para lo digáis hombres. porque ninguno se va a Nadie casar quiere ahí, ¿eh? saber, nadie Ninguno quiere se va a saber, casar, te digo al tiro. nadie quiere saber, pero yo lo voy a decir igual porque el programa es mío. Lo digo igual. Dice, se tomará, esto del libro de San Cipriano, se tomará coral pulverizado, polvos de imán y sangre de pichón blanco. Se tomará una pasta que se meterá dentro de un hipo grande, se envolverá todo con un pedazo de tafetán azul, debe ser de una tela azul. Sí, Al Tafetán. acostarse, colgará este amuleto al cuello y se pondrá después debajo de la almohada. También debe ir acompañado de un ramo de mirto
Cuando se acueste, tira la oración como en el anterior, variando las palabras, ansille, tue, quem... Ah, no, eso es como... A ver, Casi oye, me aquí hay una suicido. injusticia. Aquí hay una injusticia. Discúlpenme. ¿Qué? Aquí ¿Qué se justicia? nota la influencia femenina en las palabras mágicas. Las mujeres dicen virula, virule y virulín, virulay y saben todas las cuestiones. Nosotros nos piden tafetán, nos piden las semillas, nos piden que haya, viste que son injustas. O sea, ¿para cuándo nosotros vamos a hacer una brujería así? No podemos, porque tenemos que andar con No un sé. manual Ah, tienen que ir recogiendo. a buscar No, nieve de la no, Antártida para esa hacer. cuestión, viste, está mal hecha, hay trampa ahí, po. Hay trampa, po. No, po. Ya, mira, aquí tengo, Les para gusta a hacer un ella nomás, a las saumerio, brujitas. Las para hacer un brujitas dicen, saumerio, Riguelato dicen, bueno, usted ya sonaste, le decís todo. Y nosotros, ¿qué? Junta, no. No, está mal mira, repartido está el nuestro chancho amigo la Chalo brujería. Buitrago, está nuestro amigo Chalo, que lo tuvimos aquí Oye, sí, entrevistándolo, ¿te un acuerdas? abrazo a nuestro hermano Chalo, Ah, mira, grande. mira, muy bien amiga Madia, defendiendo aquí también al género femenino. Dice, el hombre también puede ocupar el rivelato. Sirve para todos. No, no vengáis aquí. Es mentira eso. Oye, Chalo, aquí las chiquillas están haciendo pura brujería, hermano mío. Oye, Chalo, hermano de ruta, somos todos con los dos, así que buena ruta, hermano, para ti también. Mira, estamos en desventaja, Chalo. Aquí nos están sacando la mugre las brujitas. No, sí, un Las poquito brujitas no nomás, están. ¿para qué andan llorando? Por Dios. No, qué rivelato uno que. Mira, el hombre no quiere saber los secretos de la mujer, te digo al tiro, ¿te imagináis? Yo- Si yo- quieren, porque igual son no, cochinos. no, porque. No, a mí yo prefiero no saberlo. Ya la vida me ha enseñado que mejor quedarse calladito, no averiguar nada, porque todo lo que averigüe va a ser Mira, usado en mi Chalo, contra. mira lo que te escribió Chalo. Dice, acelerador a fondo, mi hermano. Dice, Sí, nada más, pues no, no tengo para dónde arrancar, pues hermano. No tengo para dónde arrancar aquí, me tienen acorralado las brujitas. mira, aquí tengo un saumerio contra los maleficios. Escucha que quedaron urgidos, dicen. Ahora, Sí, después, pero ¿cómo no vamos a quedar urgidos? rivelato, va, No, no, rivelato. nos acabamos de enterar que nos han hecho brujería durante todas nuestras vidas, weón. Es que mira, hasta los Selknam, mira, hasta en la historia de nuestra cultura Selknam, dicen que los espíritus enseñaron todos los conocimientos de la cosmogonía, de todo lo que era el conocimiento de las plantas, de la semilla, de la agronomía y todas esas cosas, tanto a hombres y a mujeres. Pero adivina quién aprendió más. Las mujeres, Las mujeres. Pues. Entonces, todos esos conocimientos quedaron para nosotras nomás porque ustedes no supieron ocuparlo. ¿Ya? salten para el lado, si siempre han querido manipularnos a nosotros y así se llaman el sexo débil. Mira, Nosotros aquí deberíamos estar en rebelión hoy día. Celia Riquelme también. Es parte de la mitología en cuanto a todas estas cosas. Dice, cuando chica escuché que poner un zapato en el pecho, sueltan todo, dice. Ja, ja, ja. ¿Viste? Nosotros tenemos Son muchas más malevas. cositas. Las mujeres son la tendencia a la brujería. Por eso son brujas. Por eso hay más brujitas. Desde chiquitita. Sí, Desde desde chiquitita. Y yo chiquitita. lo digo por mi hija también, ¿ah? Por mi hija también, desde chiquitita andaba metida en todas estas cuestiones, se vestía de negro. Bueno, heredó de su mamá, que era bruja, pero bruja mala. Po. ¿Viste? No Andaba en queríamos saber escoba. tanto. No queríamos saber No, tanto. bruja entera nomás, nada de cuestiones. Me hago cargo de mis palabras. Rivelato, ¿viste? No, Rivelato, 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 ya, cabrense con la brujería. Me voy, me voy, me rivelato. voy. Me voy a salir del estudio. Oye, y Mira, broma aparte, ¿qué? mira, alguien hizo brujería aquí en la sala porque no me puedo salir del estudio. Estoy obligado a estar, mira, no puedo, no me dejan. Sí, ¿viste? Cuando uno Me, habla de me estas amarraron cosas, aquí al pasan cosas estudio. sobrenaturales. No, si esto es brujería. No. Oye, amiga, pero yo de verdad me estoy asustando, ¿ah?
ya está bueno ya. Aquí van a empezar a ocurrir cosas. Yo no quiero que No, pasen mira, cosas. amiga Celia dice, el otro método es agarrarlo a combo, ahí nos confiesan todos, sí, pero es que ahora nos pueden denunciar por violencia, por maltrato. Mejor con el rivelato nomás le hacemos. Amiga, tú Oye, tranquila, después vamos a contar más cosas. aquí dicen a Black, se le está cayendo el cassette. Y Funciona. A Mavi se le cayó el carnet. A ver. Voy a contar mi saumerio para chiquillas para que ustedes estén ahí Oye, salvándose no, pues ya, pues de los Ivonne, maleficios. para el escándalo, pues Ivonne, ya No, han si hecho es mucha un brujería poquito esta nomás, noche. mira. Imagínate, voy a contar este porque ya los otros, no, son más Oye, fuertes esta todavía. cuestión, Mira, esta noche van no a es poner mundo paranormal, esto es aquelarre universal. aquelarre, sí. Dice, mira, se toma incienso de grano. Esto era que es el árbol del paraíso, que también hay aquí en Chile. Dice, mirra en polvo, laurel seco, cáscaras de ajo, clavos de especias y todo junto se echa en las brasas. Cuando se eleva el humo se dice la siguiente oración. Son palabras de San... Ya, ya. Dice, casa de Jerusalén donde Jesucristo entró. El mal al punto salió, entrando a la vez el bien. Yo pido a Jesús también que el mal se vaya de aquí y el bien venga para reír por ese saumerio. Amén. Se riega la casa con agua bendita. Oye, pero mira, a mí me enseñaron cuando chico que rezar un Padre Nuestro y ya sería, cuando Es muy uno poderosa, pero tiene poquito, acuérdense, pero acuérdense que vale mucho la intención, el poder que uno le agrega a estas cosas. oye, no, pues ya, está bueno No, brujería, amiga. ¿Por qué no hablamos los talismanes mejor, que es más bonito eso? Hay unos sí, talismanes. brujería nomás. Está aquí. No, ¿Ya hablamos de los talismanes? Ya hablamos ya, ya, sí, era o sea, vamos a hablar de brujería ahora. brujería, sí. Bueno, entonces yo voy a hacer propaganda a la escoba, ya que Ah, estamos en una mira, aquelarre. mira, Gonzalo Rojas dice, no avisaron que era el club de Lulu, vámonos Black a tomar algo mejor. Oye, sí, Oye, los grandes brujos como Aleister Crowley era hombre, no era, no era mujer. Aleister pero Crowley, no, pero es que ahí ya pasamos por otro lado. los Ya, masones son todos hombres, los que tienen los mayores grados son todos hombres. ¿Y ellos qué hacen? Rituales. Los Illuminati también. ¿Y ustedes se están descartando ahora? No, no puede ser. Rivelato, rivelato. la serie de Riquelme dice no tuvieron miedo. Sí, parece, ¿eh? Se asustaron. Siempre Ya le hemos tenido miedo a las el brujildas. sábado que No es viene ahí les ahora voy a nomás. tener algo más simplecito. Mira, Yo, mira, mi prima Sonia Toledo no ha hablado nada, pero ella tiene a la venta piedras, cuarzos, todas estas piedritas de protección, cristales, la piedra luna también la tiene a la ay, venta. Así es que imagínate. ¿Por qué a las brujas las quemaban? Dice Huracán Alfa, porque no tenían miedo. Además que en el tiempo de la Inquisición a todas las acusaban de bruja, a todo el mundo lo acusaban de brujo para quitarle las tierras, o la Iglesia Católica cuando quería apoderarse de algún lugar, o cuando querían que las personas desalojaran los terrenos, lo acusaban de brujo, de herejía. Rivelato para Mavi, dice Bernabé. Dice, oye, nos tuvieron queríamos saludar, miedo.
Pone Celia dice, y Gonzalo le responde, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Pero si es verdad, pues si hay que tenerle miedo a la brujita. Oye, bueno, estamos transmitiendo acá ya por nuestra página web www.rockandmoto, estamos por el Facebook, estamos por la frecuencia modulada aquí en la comuna de La Florida. Ya son las 23, 22 horas, ya son las 23 horas ya, Sí, pues son y las ya a 11 esta hora ya. ya están haciendo conjuros todas las chiquillas. Queremos decirles que todo lo dicho aquí en el programa es responsabilidad de quienes la emiten, ¿ah? Ah, Nosotros somos una radio totalmente neutral, no somos brujidos, no somos nada. Tenemos que aclarar eso porque muchos amigos se pueden asustar y van a venir a quemar la radio después y nada oh, que ¿te ver, imaginas? nada que ver. Nosotros Bueno, somos sanitos. la emisión de la radio es ¿Sí? emitida por la casa No, no, de... no. No, no, no. Aquí la brujita que está llevando este aquelarre es nuestra amiga Ivonne, junto con todas sus brujitas amigas que están ahí. No las vamos a nombrar mi porque amiga. están haciendo un aquelarre, pero de lujo esta noche. Mira, No cuando, amigo, compartimos los conjuros ni nada de eso, ¿ah? Para que no se asuste la amigo, gente por mira, aquí. voy a, Me estáis sí, bueno, asustando, Ivonne. para, Me estáis asustando. para ir cerrando el programa, tengo algo más suavecito, ¿ya? Ya, por favor. Tengo una oración que se dice para ganar en los juegos de lotería. ¿Les gustaría escucharlo? Díganme sí, Sí, díganme no. ¿Sí? sí, bueno, ese me gustó. Ese sí. A ver, Mira, dale, dale, dale. ese es para ganar los juegos de la lotería. Del libro de San Cipriano, dice. Oh misterioso espíritu que diriges todos los hilos de vuestra vida, desciende hasta mi humilde morada. Ilumíname para conseguir por medio de los secretos los azares de la lotería. El premio que ha de darme la fortuna y con ella la felicidad, el bienestar y el reposo. Penetra en mi alma, examínala, ve mis intenciones que son puras y nobles y no me encamines, y que me encamine, perdón, que me encamine en bien y provecho mío y de la humanidad en general. Yo no ambiciono riquezas para mostrarme egoísta y tirano. Deseo dinero para comprar la paz de mi alma, la aventura de los que amo y la prosperidad de mis empresas. Si tú conoces mi corazón, oh soberano espíritu, la clave de la infinita sabiduría, que yo no merezco aún la fortuna y todavía debo pasar muchos días sobre la tierra en medio de las amarguras y batallas de la pobreza, hágase tu voluntad y me resigno a tus decretos. Del libro de San Cipriano para ustedes con mucho cariño. No, pero esa Pueden cuestión no es para pedirle ganar la ahí. lotería, po. Sí, No es po. para ganar la lotería. Sí, po, es No, ¿y para que quién va los a ganar? espíritus Pero te ¿quién va a ganar ayuden. la lotería? Imagínate, si con el puro hecho que examinen el alma no ya estáis sonados ya. Pero debe haber alguna persona que no lo haga con una mala Oh, intención, po. viste, ¿quién va a tener buenas intenciones? Vaya a decir tú que el compadre que piense ganarse la lotería, va a decir, voy a donar toda mi plata a los pobres. ¿Para qué se gana la lotería, po? Si quiere pasar los chanchos, ¿o no? Yo Quiere creo, arreglar a ¿ah? toda su gente. No, pues viste, tiene trampita, todo lleno de trampa Por para nosotros. eso, voy a ¿Por repetir lo qué no mismo te... que dije al inicio. Aquí va la intención con que se hagan las cosas, la intención del corazón que tenga cada persona. No, pero es que, oye, esa cuestión está hecha, hay que actualizarla, po, esa ¿Por oración. qué? No, no se puede tocar, no se No, puede cambiar. no, San Cipriano ahí hay que decirle que con la magia que él hacía, actualice las frases. No, no, nunca nadie se puede, es lo mismo que te digan, mira, si haces un hoyo en tu jardín, vas a encontrar un tesoro, pero no tienes que pensar en un elefante rosa. Sonaste, po, Pero es que, sonaste. pero es que no escucharon entonces la oración, po. Así que No, si yo la escuché, no calzo en ya, ninguna parte.
Cuando examine mi alma nomás, hasta ahí llego, hasta ahí llegué. Ah, ya, ya, entonces De ahí no cerremos paso, todo, de ahí no cerremos todo paso, antes ahí que los ya bendiga. sigo Sean jugando a todos, la payaya, sigo váyanse jugando todos ahí bendecidos nomás, po. Ya, claro, no voy a ya, buscar más, no porque vaya a hacer tengo, más conjuros. no, nada más de conjuro. Vamos a llegar a esta parte que a nadie le gusta, pero tenemos que llegar. Es Sí, pues terrible. lamentablemente nuestra señal es así. Oye, quería darle las gracias a todos los amigos que nos estaban escribiendo por el WhatsApp. Que son bastante chacoteros. El humor es muy importante para nuestro programa. Yo lo digo con altura de mira. Nuestra amiga también lo recibe de la misma Sí, forma. Aquí recibimos todas las tallas que tengan buenas intenciones y las que no, no las leemos nomás, como muchas. Oye, los piropos para Limón esta noche están lloviendo aquí en el WhatsApp, ah, pero sí. no le he querido tirar todos los piropos porque ya no se puede a las damas, viste, que llaman a los pacos y te llevan Ah, preso. ¿te das cuenta que el rivelato funciona? Andan todos cantando la... ¿Me ven? Me escuchan linda, ¿viste? Claro, ¿no? Y no te digo otras cosas más que dijeron del rivelato. No, Mm. mejor me quedo callado. Oye, yo quiero decirle que todas estas cosas que ha dicho Ivonne no resultan, ¿ah? Así que por favor, no lo hagan con su marido, sean felices, Que resulta. las Que que resulta. estén solteras, Rivelato, rivelato, rivelato. no. Ay, no. No. Oye, pero ¿sabes qué? Lo más terrible de todo esto, amiga, que es tentador. Sí. Eso es lo más terrible, porque yo creo que mucha gente que a lo mejor no ha pensado nunca en la brujería y de repente necesita saber algo, necesita, va a hacer uso de estos artilugios eh, Que mira, yo mágicos. igual en cuanto a eso, igual hay mucha gente que cae en malas manos porque Sí, buscan querer quizás saber cosas que van a ocurrir o cosas que están ocultas y no hayan cómo saberlas y caen en manos inescrupulosas de gente que es solamente quiere peligroso, lucrar, peligroso. mentirosa. Así que tengan ahí cuidado con Mira, eso es lo mismo, perdona que te de interrumpa, buscar a pero es lo gente. mismo cuando venden santos las personas que no pertenecen a la iglesia y a la salida de la iglesia se ponen a vender santitos, ¿verdad? Porque hacen usura de todas estas cosas. Por ejemplo, la venta de talismanes, ¿cachai? Entonces, la venta de los libros de brujería. Mira, algo me está haciendo, no me están dejando hablar los brujos, pero los No, y brujos eso que malos. no conté leyendas del sur de Chile en cuanto a las brujerías y las protecciones, y a los espíritus de la tierra y todas esas cosas. Hay que usar la Pero brujería para el bien, dice Mavi Jauregui. Pero ¿quién la usar para el tiempo? Si todo, no solo en uno, sino también en los demás. Yo creo que la gente que usa la brujería o es para influenciar algo en otra persona. Yo creo que los cabros chicos se meten en esta cuestión porque querían que, no sé, por las mujeres sobre todo, y no lo digo por mala onda, pero las niñas, cuando son adolescentes y todo, yo me acuerdo tiempo atrás cuando estaba metido yo en la escuela gnóstica, en la Gnosis, me gustaba mucho ir para allá a meditar y todo, y había unas a amigas de una prima que sabían que yo andaba metido en estas cosas medio esotéricas, con las pirámides y todo, y me decían, primo, venga para acá, primo, ¿qué cosa puedo hacer yo para influenciar a tal y tal persona porque me gusta este cabro y no me pesca? Las chiquillas caen en eso, ¿cachai? Entonces, siempre lo más importante, o sea, como el amor no correspondido, que, oye, hasta la fecha lo venden con esa, las brujitas por ahí en una carpa con los un amarres, turbante, ¿cachai? Entonces, oye, el amor no correspondido, el dinero, el trabajo, hacen uso de todas esas cosas y abuso de esas cosas
y la verdad que es una cuestión que es infinita, no se va a acabar nunca, porque mientras existan todos estos sentimientos que las personas deseen a otra persona, tener la fortuna, yo creo que aquí lo que hay que hacer, y hablando bien en serio, es Espérame un hacer poquito, primar el amigo. amor, amiga. Hacer primar Espérame el un amor, poquito, amigo. amiga. ¿Cómo? Sí, sí. Espérame un poquito, amigo. Gonzalo, yo quiero una Nimbus 2000, ¿ya? O ¿Qué una cosa? 2022. Que Gonzalo dice, tengo una pyme de escoba. Yo quiero una Nimbus 2022, ¿ya? Con A la de, sombrero y con la ollita la de Harry también Potter. lindo, ¿ya? La de Harry, Harry Harry Potter. Potter. Oye, no, Sí, mira, yo la verdad aquí digo que, siempre hay que tratar de respetar el libre albedrío de todas las personas, no, sí, pero la no es Johanna Martínez, recomendable hacer no, uso de estos símbolos o de abuso más estas que nada. runas, o, claro, un abuso de estas runas eh, con malas intenciones, con un fin malo de controlar quizás la voluntad de otras personas, ¿ya? Eh, se ha visto mucho últimamente que usan estas velas de colores negras, por ejemplo, para amarrar a ciertas personas, pero cuando tú haces un hechizo con una muy mala intención o querer controlar, recuerda que tú también estás entregando tu alma. Tú estás entregando en pago tu alma y en algún momento eso se te va a devolver. Claro que sí. Recuerda que cualquier cosa mala que tú intenciones para otra persona, esa misma cosa que tú intencionaste para la otra, se te va a devolver. Claro que sí. Oye, yo quería decirle a nuestra amiga que me está ahí ya acotando, dice que la gnosis no es para eso. Sí, nosotros estamos claros, pero las niñas que sabían que a mí siempre me habían pasado cosas, qué sé yo, y en la gnosis aprendíamos a controlar un poco, desdoblarse a voluntad, etcétera, y otras cosas más, meditación más que nada, te preguntaban esas cosas como que creyendo que uno por estar metido en eso podía hacerlo, pero en realidad no es así, no es así. Yo creo Mira, que hay ¿sabes algo de que qué me esta acordé? noche, mira, Sí, adelante. quería decir una cosa, ¿no? Que esta noche no hemos mencionado la energía más poderosa del universo y yo quiero hacer mención esta noche que es el amor. Y lo digo seriamente, eso es lo que quería comentar. Yo creo que el amor supera con creces cualquier conjuro, cualquier hechizo que te hayan dado. Si uno mira con amor a su enemigo, si uno mira todo con amor y con las buenas intenciones, quiere, ama todo lo que lo rodea, ama lo que haces, el trabajo, ama a, a todo el planeta, que es la energía que está haciendo falta, la energía del amor. Hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, el planeta quiere destruir esto del amor y de hecho las canciones que han salido de moda, nosotros lo decimos porque estamos aquí siempre atentos a todas las innovaciones, hablan del sexo, hablan de lo material, pero ya no hablan de amor. Las canciones son muy pocas las que quedan, que están, digamos, pegando fuerte en la radio, no hablan de amor. Antes yo me acuerdo que hasta el rock te hablaba Remember Yesterday, de Skid Row, por ejemplo, o de cualquiera de People, ¿cachai? Cualquiera temas de esto tenían el amor como fundamento. Entonces, yo pienso que todas las conjuros, todas las brujerías que puedan hacernos las brujitas, nosotros las disipamos con amor. Las queremos mucho a todo el mundo, queremos mucho a toda la gente que participa con nosotros Sí. y, y queremos nuestro programa, amamos la radio. Yo quiero mucho a nuestra amiga Ivonne porque ella también, así como nosotros, ama
esto de estar como en las comunicaciones, y pienso que es algo sumamente importante manifestarlo y decirlo. Nosotros aquí no estamos por dinero, de hecho tenemos que desembolsar plata siempre para esto, pero es algo que lo hacemos con mucho amor a lo que estamos haciendo, entregando esta entretención en la noche. No queremos alterar a la gente que nos está escuchando, ni decir que somos una radio satánica, ni mucho menos. Este es un programa de entretención, es un Sí. programa de entretención y estamos entreteniéndolo en esta noche de sábado, y ya sea en vivo también y a través de nuestra página web, que nos escuchan por la frecuencia, ¿verdad?, de online, nos escuchan en todo el mundo, de hecho nos llegan siempre cariño. Y queríamos decirles también que estamos vaciando nuestro correo, porque la verdad, amiga, el correo de la Roca en Moto no tiene abasto, ya está saturado. Y eso es gracias a todos estos programas, gracias a ti, Ivonne, gracias a Paolo también, que aporta en Sí. sus días miércoles con de todo un poco, un programa cultural de amplio espectro, y que de verdad nosotros nos tiene muy contentos como medio de difusión. Son los únicos dos programas que tenemos, y la verdad que no queremos llenar de basura radial nuestro dial. No estamos dando publicidad ni noticias que dejan espeluznante, así son noticias espeluznantes que dejan a todo el mundo nervioso. La verdad que queremos dar esta noche un gran sentimiento de amor, lo digo sinceramente, y decirle a la gente que amen, que no tengan miedo de decirle a la persona que tienen al lado que la aman, que la quieren, y a decirle a tu amigo también, no esperar un día, el día del amor o el día de la amistad o el día que inventan los publicistas para vender más cosas, sino que todos los días díganlo. Yo creo que la mejor magia, la magia más hermosa que tenemos es el amor. Me puse romántico, amiga, que yo soy romántico, nadie Sí. me cree, pero es verdad. Y Estoy que recordar a lloro. nuestros llore nomás, amiga, quiero hacerla llorar porque usted me hizo No. un susto toda la noche. No, no, para nada. Amiga querida, por favor, dígalo. Diga Sí. al término de este programa, ya que estamos despidiéndonos con todos los cariños que hemos recibido a través de la radio. Ya, chicos, miran, gracias primero que nada por la audiencia. Siempre gracias a todos los chiquillos que estuvieron ahí en el chat compartiendo, mucho tirando la talla. Créanme que a mí una talla bien intencionada nunca me va a caer mal, nunca, 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 nunca. O si no, brujería se llama. No, no, mentira. Pero no, quiero contarles que existen muchos, como para hacer un resumen, existen muchos símbolos de poder, muchos símbolos energéticos. Y usados de mala forma, hacen cosas malas. Por eso no juguemos con estas cosas. No juguemos con los símbolos sagrados, con los símbolos de nuestros ancestros, porque conllevan un simbolismo y una energía muy fuerte, muy potente, que hay que saber ocuparla y no ocuparlas con irresponsabilidad. ¿Ya? Hay que ser Exacto. muy responsable y hacerlo Yo, con conocimiento y ojalá siempre sea con una buena intención, porque también le podemos sacar provecho a todo esto, le podemos sacar el lado positivo a todo esto, porque por envíen ejemplo, buenas vibras, querido, sí, buenas la cruz vibras de siempre. Ankh, de las que le hablé al principio del programa, es una cruz que conlleva mucha energía poderosa. Hay mucha gente, hay mucho testimonio que dice que fue sanada con esa cruz, con la cruz de Ankh. Mucha gente también que se sanó con el ojo que todo lo ve, con el Así ojo es, de Horus. el ojo de oro. ¿Ya? Oye, hay una película muy buena, Los dioses de Egipto, que me gustó esa película. Sí, Que- es buena, que es bueno. buena. Ahí aparece Horus, todos los Sí. dioses de Egipto. Así que, Bueno, bueno, chicos, todo esto bien canalizado, bien hecho por una persona que realmente sepa, no con los chantas que existen o que se adjudican poderes que no tienen, son muy buenos.
pero lamentablemente, como existe el equilibrio, se usan tanto para el bien como para el mal. Yo traté de traer todo lo que era en el ámbito positivo, ¿ya? Ahí mezclado un poco de leyenda, de mito urbano, quizás, ya mucho de la New Age, pero entre suma y resta, claro, son símbolos de poder, igual que la esvástica. No la quise traer hoy día, porque como la usó Hitler, tiene una connotación negativa. El porcentaje mayor de la población en forma mundial la conoce como algo negativo, pero no es algo negativo. Es un símbolo de poder, de la unión o del equilibrio entre el hombre y la mujer, entre lo antiguo y lo nuevo, es la fusión. Es un símbolo religioso de poder, de mucho poder, pero lamentablemente se conoció en un ámbito más negativo. Por eso digo, y lo recalco, según la persona que lo esté usando y con el fin que lo quiera usar, es el beneficio que va a tener. Puede ser para algo negativo o algo positivo. Y la esvástica fue usada para algo negativo por Hitler. Porque todos sabemos, o al menos tenemos una idea de lo que hizo Hitler en su momento con la esvástica. Y no se olviden de la B, ¿sí?, que usaban por el otro lado también, que también es un símbolo. Ese signo que se usó para decir Heil claro. Hitler, ese también es un símbolo de poder, claro, pero positivo, no negativo. La mano aquí en la cintura y así, Heil Hitler. Este símbolo también es usado, un símbolo de poder. Amiga, a mí no me gusta quedarme con preguntas, ¿ya? Pero Celia estaba preguntando acá, ¿qué es eso que hay de Tu Black aparte de la TV? No entendí. De Tu Black aparte de la TV. No caché lo que no entendí lo que me quiso decir Celia. Así es que, bueno, no sé, yo le digo a Celia que estamos aquí en la radio, estamos en la web, estamos en YouTube, estamos en la FM. No sé a qué te refieres, querida amiga. La verdad que estoy medio lento hoy día, no entendí la pregunta, no la entendí. Bueno, así que estoy aquí, soy un locutor, no, un simple locutor. Eso, no tengo idea de nada. Yo no tengo idea de nada. Nos vamos, me voy a ir con esa duda. Así que Celia, cualquier consulta me la haces por el interno con un mensaje, ahí te puedo responder. Arriba de tu cabeza, por la pared, en un cuadro. Arriba, acá. Tiene la máscara de depredador. Ahí. Es la máscara de depredador que me regaló mi hijo. Me dijo que ahora entendí, al lado de la TV. No, es la máscara de depredador, ¿no? Es una máscara de juguete que la está donando aquí. Ya, se disipó la duda. Queridos amigas y amigas, bueno, estamos terminando la transmisión de esta noche de otra instancia más de la segunda temporada del programa Mundo Paranormal con nuestra querida amiga Ivonne Vallejo, que ya estamos despidiendo el programa. Lo estamos cerrando aquí en la transmisión FM y estamos cerrando también la transmisión de la radio y de la web. Así que los dejamos cordialmente invitados, si quieren vernos y escucharnos nuevamente y bajar nuestros programas, que busquen en el canal de YouTube. Ya mañana ya está publicado en Rock and Motos, nuestro canal de YouTube, y también dejamos los links en el Facebook por si acaso. Bueno, nos despedimos, que tengan un lindo y reconfortante día domingo. Muchas gracias, amiga, por tu programa. Excelente, como siempre. Te están las felicitaciones acá hacia tu programa, querida amiga Ivonne. Nos estamos viendo. Buenas noches, adiós, amigos y amigas, que descansen. Nos estamos viendo. Bye, bye. Vamos a dar término.